Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro devocional del día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias. Te damos en esta mañana, una mañana en la cual tú has bendecido nuestras vidas desde el momento en el que nos despertamos, que iniciamos entonces nuestras actividades. Y ahora, nuestro Dios, qué bendición tener tu palabra. Oramos que tú nos ayudes a comprenderla, entenderla, guardarla en nuestro corazón y a obedecerla. Te damos muchas gracias entonces y rogamos de tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien chicos, pues continuando precisamente con nuestra serie, Dios se preocupa cuando los niños están tristes, ¿sí? Dios se preocupa cuando los niños están tristes. Vamos precisamente a ver la historia que nos corresponde el día de hoy. ¿Sale? El día de hoy la historia lleva el título de Menospreciado por otros, perdonado por Dios. ¿Sale? Y bueno, esta lección comienza con la historia de un niño como tú. Este niño se llamaba Jaime. Jaime tenía 9 años. Y un día en la escuela se armó una gran pelea con otros niños de su clase. Jaime estaba en medio de ella. Más tarde, Jaime se enfadó mucho con algunos de los niños que le habían insultado y que le habían pegado. De hecho, Jaime decidió vengarse. Al día siguiente, cuando se suponía que él iba a tomar agua y nadie lo estaba mirando, él comenzó a abrir varias mochilas, ¿sí?, que tenían pertenencias de sus amigos o de sus compañeros que se habían metido con él. ¿Y sabes lo que hizo? Él comenzó a cortar las camisetas de fútbol que llevaban los niños, de los que se habían metido con él. Hizo desastre en sus playeras, en sus útiles. Él se desquitó porque estaba lleno de ira. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que esa tarde el director de la escuela descubrió que Jaime era el culpable y llamó entonces a su papá a la oficina para hablar con él. Jaime se había metido en un gran problema. Jaime se sintió muy avergonzado cuando se encontró con su padre y el director en la oficina y tuvo que explicar todo lo que había pasado. Se sintió culpable porque sabía que había hecho algo terrible. Su padre estaba muy triste y Jaime se dio cuenta que se había metido en un buen lío. Como el padre, como el padre amaba a su hijo, le había avisado muchas veces precisamente de su mal genio y de su comportamiento. Incluso ya el papá lo había castigado varias veces para que dejase de hacer ese tipo de cosas, para que no actuara así cuando se enojaba y no se dejara controlar por la ira. Jaime dijo entonces: papá, lo siento mucho en verdad. Por favor, perdóname. Esta es la última vez que lo hago. No lo volveré a hacer. Él sabía lo que significaba. Sabía que se merecía un buen castigo por el daño que había causado. Su padre estuvo un tiempo pensando durante esa plática, esa charla, y antes de decirle algo, él estuvo pensando muy bien las cosas. Mereces tener que pagar las camisetas que has roto, porque tú eres quien lo ha hecho. Eso le dijo su papá. Pero como yo te quiero, yo te amo, seré yo quien pagará las camisas nuevas. Y quiero que sepas que te perdono. El papá entonces se acercó y abrazó a su hijo. Le dio un abrazo y lo perdonó. Ese día el comportamiento de Jaime cambió porque sabía que su padre era bueno con él y a partir de ese momento se portó mucho mejor en la escuela y en la casa. Él ahora quería agradar a su padre, quien le había mostrado misericordia y perdón. Ahora, antes de continuar con la historia, yo quiero que pienses un momento en estas preguntas. Oye, ¿cómo intentaba el papá de Jaime ayudarlo
a que no hiciera cosas malas. ¿Recuerdas lo que te dije? Bueno, su padre le avisaba, le advertía, ¿sale? Incluso le había castigado en otras ocasiones para evitar que no siguiera comportándose así. Oye, ¿por culpa de quién se metió Jaime en problemas? ¿Por su padre o por él mismo? ¿O por sus amigos? Ah, seguramente estás diciendo por culpa de sus amigos. No, fue él mismo quien decidió meterse en problemas. De hecho, aunque a veces nos hacen cosas, pero somos nosotros los que terminamos decidiendo cómo reaccionamos. ¿Sale? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo hizo su padre que Jaime se sintiera realmente perdonado? Bueno, el papá de Jaime pagó las camisetas y también lo abrazó. ¿Sale? ¿Qué le costó a su padre el perdonar a Jaime? Bueno, le costó el precio de todas las camisetas que tenía que comprar. Y una última pregunta. ¿Por qué crees que su padre perdonó a Jaime? ¿Por qué crees que lo perdonó? Sí, la respuesta es porque lo amaba, así es. Pero déjame decirte que en un sentido, esta ilustración nos ayuda a ver o nos ilustra de cómo Dios es que perdona. El perdón de Dios es todavía más maravilloso. Dios está dispuesto y es capaz de perdonar nuestros pecados y cambiar nuestras vidas. Tú y yo somos como Jaime. La Biblia nos dice que hemos pecado y que hemos hecho cosas malas. Tú probablemente no hayas hecho lo mismo que Jaime, pero has hecho otras cosas que desagradan a Dios. Cuando dices mentiras, cuando pierdes tal vez cosas y muestras un mal genio, cuando te preguntan, oye, ¿dónde dejaste esto? Y de repente en vez de que digas, oh, sí es cierto, lo perdí, lo extravié, no, tú te enojas y tú comienzas a alegar. ¿O qué tal cuando comienzas a desobedecer a tus papás o cuando le has hecho mal a tus hermanitos? Tú estás pecando contra Dios. En la Biblia, que es su palabra, Él nos manda a que digamos siempre la verdad y que obedezcamos a los padres. Eso lo dice en Efesios 6:1. Cuando tú dices mentiras o desobedeces a tus padres, estás también desobedeciendo a Dios, el gran Dios del cielo que es perfecto y bueno. El padre de Jaime le perdonó porque amaba a su hijo. Estaba dispuesto a pagar el daño causado. Algunos de ustedes, niños, tienen padres maravillosos como el papá de Jaime que te aman y te cuidan. Pero quizás algunos también tienen a sus padres separados. Quizás algunos de ustedes solo viven con papá o solo viven con mamá. Y piensas a veces que por ese motivo no quieren estar contigo. Eso realmente es triste, pero quiero que sepas hoy que hay alguien que te ama muchísimo más, incluso que tus padres, que tus maestros, que tus abuelitos. Ese alguien es Dios. Su Hijo, el Señor Jesús, murió en la cruz por todas las cosas malas que tú has hecho. Leemos en la Biblia que Dios envió a su Hijo a este mundo para nacer primero como un bebé y después vivir una vida perfecta y para morir en la cruz por nuestros pecados. En la cruz, Dios cargó en Jesús nuestros pecados, es decir, esas cosas malas que hemos hecho, como las mentiras, la desobediencia y los malos pensamientos. El Señor Jesús sufrió una terrible muerte por todo lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros merecíamos morir, pero Él lo hizo en nuestro lugar. El padre de Jaime perdonó a su hijo, pero había una cosa que su padre no podía hacer por él y que Dios sí podía hacer. ¿Qué era? Cambiarlo. Su padre no podía cambiarle por dentro. Dios sí puede hacer eso. Si quieres, Dios te cambia. Si quieres, Dios te puede cambiar. Puedes orar y pedírselo. Si no estás del todo seguro sobre lo que tienes que hacer, puedes hablar conmigo, tal vez después del devocional. Puedes escribirme y preguntarme, yo quiero que Dios me cambie, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? El padre de Jaime pagó por el daño en las camisetas.
Como Dios nos amó tanto, Él pagó un precio mucho más grande para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. ¿Sabes cuál es el precio? Sí, Él pagó con su sangre. Jesús pagó con su sangre preciosa. La sangre de Jesús es lo único que puede quitar y borrar los pecados. Hay muchas historias en la Biblia acerca de personas que hicieron lo malo y también se sintieron culpables. Déjame que te hable por un momento de un hombre que vivía en los tiempos del Señor Jesús, ¿sí? Este hombre se llamaba Mateo, ¿sí? Este hombre se llamaba Mateo. Mateo era uno de los discípulos que estuvo con el Señor Jesús. Wow, seguramente tendría que haber sido maravilloso ser amigo de Jesús. ¿Qué pensaría si le hiciéramos esta pregunta a Mateo? Yo creo que él nos diría, sí, sí lo fue maravilloso ser amigo de Jesús, discípulo de Jesús. Pero también seguramente fue difícil creer que Dios le permitiera a una persona como él aprender tantas cosas al lado de Jesús durante 3 años, ya que Mateo había hecho cosas muy terribles. ¿Cosas como cuáles? Bueno, tengo que explicarte algunas. Pues en verdad el pasado de Mateo era muy malo, ya que pues él después se sintió avergonzado por todo lo que hacía. Piensa en esto. En el tiempo de Mateo, los romanos habían conquistado la tierra de Israel y ellos eran los que gobernaban y lo hicieron por muchos años. Los romanos les obligaban a los judíos a pagar muchos impuestos y los judíos se sentían explotados y enfadados porque no podían gobernarse por ellos mismos. Mateo trabajaba para los romanos y recogía los impuestos. Eso realmente era vergonzoso en el tiempo en el que él vivía, porque él trabajaba para los enemigos del pueblo. Él era un traidor. Él se sentía mal y culpable por dentro, pero no lo mostraba por fuera. Él intentaba recoger los impuestos para los romanos de tal forma que él también cobraba impuestos para él, ¿sí? Así, eso es algo que hacían todos los publicanos, ¿sí? Pedían impuestos para los romanos, pero también le agregaban para que se los quedasen ellos y también sus jefes. Realmente eran unos ladrones, eran unos estafadores. De hecho, él instaló su oficina en la calle, él tenía una mesa, un banco, se llamaba el Banco de los Tributos Públicos, ¿sí? Y entonces, a menudo, ellos tomaban más dinero para su bolsillo y en vez de entregárselo a los romanos. Pero no todo fue igual. Realmente, lo que hizo el cambio fue que en una ocasión el Señor Jesús pasó por esa calle y entonces le dijo a Mateo, ¿sí? Le dijo solamente esas palabras, le dijo, sígueme. Sí, solamente le dijo una palabra, le dijo, sígueme. Yo no sé qué sintió Mateo, yo no sé qué pasó en el corazón, en la mente de Mateo en ese momento, pero él había seguramente escuchado cosas maravillosas de Jesús y yo no sé si también ya lo conocía o no, pero cuando el Hijo de Dios pasó por esa calle y le dijo, sígueme, entonces Mateo, sucedió algo maravilloso en Mateo. Él se levantó, él se olvidó del dinero, él se olvidó también de todas sus responsabilidades en esa oficina, en ese trabajo, y entonces lo dejó y siguió a Jesús. Realmente, él no sabía en ese momento todo lo que iba a aprender después, que el que lo estaba llamando era nada más y nada menos Jesús, el Hijo de Dios, que bajó del cielo a morir en una cruz por sus pecados y para cambiar su vida. Más tarde, Mateo entendió que Jesús había muerto incluso por las cosas malas que él había hecho. Entonces, Mateo, como les había dicho, se levantó, le siguió. Estaba tan contento, Mateo, que él preparó un banquete en su casa. Jesús
Y otros amigos de Mateo, imagínate, algunos de sus compañeros, de hombres que les decían, son pecadores, son de lo peor. Sí, estaban en ese banquete. Y no solamente amigos de Mateo, también amigas de Mateo. Seguramente él se llevaba con chicas que no tenían muy buena fama, pero las invitó cuando Jesús fue a su casa y entonces allí estuvieron escuchando todos a Jesús. De hecho, Jesús fue muy, muy criticado. Fue una de las ocasiones donde más criticaron a Jesús por sentarse a comer con los cobradores de impuestos, y algunos religiosos decían, es que Jesús se sienta a comer y a beber con pecadores. Bueno, esas personas que criticaban a Jesús, y de hecho, déjame decirte que hoy también hay personas que se sienten así, les llaman a otros pecadores, y yo te pregunto, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Porque tú y yo también somos pecadores. De hecho, Jesús, él dijo lo siguiente, yo he venido, ¿sí? Que él había venido por los enfermos, no por los sanos. Y él se refería a nuestra enfermedad del pecado, precisamente. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los perdidos. Él venía a buscar y a perdonar a los pecadores. Pero si alguien se siente sano, alguien se siente que no tiene pecado y alguien se siente que es justo, wow, pues ahí mismo en esa situación, tú mismo estás bloqueando, ¿sí? Estás estorbando a la obra del Señor en tu vida. Porque si Jesús está diciendo, yo he venido por pecadores, tenemos que levantar la mano y decirle, Señor, yo soy uno de esos. Señor, por favor, por mí. Ven por mí, Señor. Sálvame, perdona. Pero si tú eres de aquellos que dicen, ay, no, yo nunca me he portado mal, yo nunca he hecho cosas malas, ¿cómo vas a entender entonces el perdón y la obra de Cristo? ¿Sabes cómo se sintió Mateo cuando fue a su casa? Yo creo que él estaba muy contento, que él estuvo dispuesto, que Jesús estuvo dispuesto a estar con ellos. Yo creo que también ahí se sintió Mateo muy culpable, pero aprendió a confiar en él. Aprendió que Jesús podía perdonar todas las cosas malas que había hecho. Él también supo que Jesús fue castigado en la cruz para que él no pudiera, para que él no fuera castigado. Jesús lo cambió y ahora todos sus sentimientos de culpabilidad ya se habían ido. Quizá, como Jaime o Mateo, en los tiempos de Jesús, tú también sabes que has hecho cosas malas, has desobedecido y te sientes también culpable, pero Dios te ama y quiere perdonarte, ¿sí? Puedes venir hoy a Jesús si todavía no lo has hecho. No puedes hablar con Él cara a cara como lo hizo Mateo, pero sí puedes hablarle en oración. Él promete esto en Juan 6:37. Dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Puedes decirle que reconoces las cosas malas que has hecho. Puedes pedirle que te cambie. Puedes darle gracias de que el Hijo de Dios, su Hijo, te amó tanto llevando el castigo que tú merecías. Y puedes pedirle que te perdone y cambie tu vida hoy. ¿Qué hace Dios con todas las cosas malas después de haberle pedido que nos perdone? ¿Sabes qué hace Dios con todos nuestros pecados después de que le pedimos que nos perdone? Mira, en estas ilustraciones que tienen un numerito, te voy a dar unos versículos. Tú después los vas a leer, ¿sale? Después los vas a leer. Pero te voy a decir cuál es la verdad que encierra cada uno de estos circulitos. Uno, el de arriba, ¿sale? El de arriba dice Hechos 3:19. En Hechos 3:19, nosotros leemos que Dios hace algo con nuestros pecados. Él borra, sí, borra nuestros pecados. En Miqueas 7:19, es la 2. Él dice que los echa al fondo del mar, ¿sí? Los echa al fondo del mar.
Salmo 51:2, es la 3. Ese versículo nos enseña que Él los limpia, nos limpia. El Salmo 103, versículo 12, nos enseña que Él los aleja de nosotros, aleja el pecado de nosotros. Y Hebreos 8:12, que es la número 5, dice que ya no se acordará de ellos. Eso es lo que hace el Señor con esos pecados. Cuando un pecador viene a Él y le dice, Señor, perdóname, quiero confiar en ti, quiero creer en tu obra. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Y estas cosas ya las hizo contigo? Si no estás aún seguro, puedes venir a Jesús en arrepentimiento y fe, pidiéndole esto en oración. Nos vemos en el siguiente devocional. Dios te bendiga.